Amén. Agradecemos a quienes nos ven a través de las redes. Es un gozo poder compartir delante de ustedes lo que yo creo el Señor ha puesto en mi corazón. Y esta mañana, hoy traigo un tema. Quiero compartir con ustedes nada más unos 45 minutos, 30 minutos, del 40-1. Y quisiera que me acompañaran a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 3. 25:3 dice así: así que el Señor nuestro Dios nos entregó al rey Og y a toda su gente, perdón, 25:3. Pero nunca le den más de 40 azotes, más de 40 azotes sería una humillación pública para tu hermano israelita. Leyó, ¿verdad? Pero nunca le den más de 40 azotes, más de 40 azotes sería una humillación pública para tu hermano israelita. A mí me llama mucho la atención, es un tema que yo quería compartir con ustedes, me llama mucho la atención el 40-1. Dice que el Señor recibió 40 azotes menos 1. ¿Por qué la necesidad de decir menos 1? No podemos decir 39. ¿Cuál es la necesidad de decir menos 1? Pablo dijo, 5 veces he sido azotado, 40 veces menos 1. Pero ¿cuál es la necesidad de decir 40 menos 1? Si solo podemos decir 39 y ya está. Bien, menos 1. Yo no sé, aprovechando que no estamos a través de TikTok y me puedo mover un poquito, yo no sé cuántas veces ustedes han dicho, solo me faltaba una cosa para derrumbarme. O solo eso me faltaba que me pasara. Tenemos esas expresiones, ¿verdad? Yo creo que si me hubiese pasado tal cosa, me hubiese muerto. Tenemos ese tipo de expresiones. Decimos, si hubiese pasado esto o aquello, o sea, solo una cosa más me faltaba para terminar ahí conmigo. Yo creo que las que, y voy a poner el ejemplo, hemos sentido dolores de parto. Cada vez que venía uno, decíamos uno más y yo aquí quedo. Pero soportábamos. Y uno más y yo aquí quedo. Y uno más y siempre estábamos soportando. Hablo de los dolores de parto porque hasta ahora es el dolor más sofocante que la mujer puede conocer, ¿verdad? Dice que equivale a 45 huesos rotos al mismo tiempo. O sea, si ya quebrarse uno duele, quebrarse 45 al mismo tiempo es una brutalidad de dolor, ¿verdad? Bien, yo creo que en algún momento de escena de nuestra vida, lo único que nos impulsaba, ¿qué era? El amor. Era el amor. Yo creo que a cualquiera de nosotras, si nos hubiesen dicho en el quirófano o en la sala de parto, decida a quién va a salvar, ¿a quién hubiésemos dicho? A nuestros hijos. Porque el amor era lo que nos impulsaba a estar ahí. Hermanas, ¿qué tienen que ver los dolores de parto con 40 menos 1? Ya le voy a decir qué tienen que ver. Vamos a 1 Timoteo. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, pues hay solo un Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Yo tengo la versión, nueva traducción viviente, pero bien, vamos a leerlo en la Reina Valera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Uno solo. Usted ha estado en situaciones de su vida donde una sola cosa ha hecho la diferencia. Una sola cosa. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Una sola cosa ha hecho la diferencia. Uno. Y esa es la razón del 40 menos 1. La línea de la muerte.
¿Por qué se contaban, se contaban 39? Porque por si acaso en la cuenta que se estaba haciendo se saltaron algún número, no se le diera 41 azotes a la persona que estaba siendo castigada. Era un por si acaso. ¿O le ha pasado a usted que usted está contando algo y de pronto dice, me perdí, voy a echar uno más por si acaso? O quito uno por si acaso, ¿verdad? Esa es la razón, así de simple. No hay misterio, no hay ciencia, no hay ninguna interpretación rebuscada, ninguna explicación erudita. Simple y sencillamente era un por si acaso, pero más allá en el fondo era una demostración de misericordia. Porque en vez de asegurarse de que estaban los 40 y sumar uno, se aseguraban que no estuvieran los 40 y restaban uno. ¿Los latigazos son resultado o son consecuencia del pecado? Es el resultado del pecado, es la consecuencia del pecado. Los latigazos y el castigo no lo da Dios. No sé por qué tenemos una idea de que creemos a un Dios iracundo y que en cualquier momento explota en ira y por eso es que nos pasan cosas malas. Cuando ya mi vista se cansa, me pongo a escuchar la audiobiblia. Y estaba escuchando todo el discurso que uno de los amigos de Job empezó a decirle. Fíjese bien, ese fue el 45, no fue el 40 menos 1. Porque empezó a decirle y viéndole que estaba en una situación vulnerable. ¿A cuántos conocemos así? Yo conozco a varios. Viendo que están en una situación vulnerable, empezó a decirle, eso de seguro es tu culpa. Eso que te está pasando es tu culpa. ¿Qué le parece a usted estar en una situación vulnerable donde lo único que piensa y siente es dolor y aflicción y alguien le venga a decir, y está bueno que te pase? Cuando en Deuteronomio 25:3 dice que sean 40 menos 1. Esa era la tradición judía. Sí, se merece 40. Se merece 40, pero le vamos a restar 1. Por misericordia, por compasión. Porque si yo he podido reflejarles mi amor, a pesar de que ustedes han sido ingratos y desobedientes, ustedes pueden reflejarlo también a los demás. ¿O no se enojó aquel rey cuando perdonó una deuda impagable y hasta el que la perdonó la deuda salió a cobrar deudas pagables y porque no se las pagaron lo hizo esclavo? ¿No le ha pasado que usted ha hecho un bien y a quien le ha hecho un bien no muestra la misma amabilidad que usted mostró con él? Causa un poquito de incomodidad, ¿verdad? Entonces vienen los amigos de Job, nada más para ponerlo en contexto. Vienen los amigos de Job y lo miran, enllagado, sin hijos, sin esposa, afligido, con una sola cosa en pie, la integridad. Porque no maldijo al Señor. Con una sola cosa en pie. Y esa una sola cosa, el enemigo trataba de destruirla porque era lo único que le quedaba. Ese era el objetivo, la integridad de este hombre. Y escuche bien, ahorita el tema no es inmoralidad. Ahorita el tema no es pureza, es integridad de creer en un solo Dios, creador del universo. No estamos hablando, escuche bien, que el mensaje es de cómo Dios es con usted, no cómo usted es con Dios. Estamos hablando de la integridad de un hombre que decía, todo esto me puede estar pasando, pero no dejaré de creer en el Señor. Y si de él, se atrevió a decir Job parafraseando, y si de él viene el castigo, pues lo recibo. De él no venía el castigo, porque si ustedes conocen la historia, el enemigo se presentó delante de Dios y le dijo, es que él te ama y te adora por todo lo que tú le das. ¿O no sabe usted que Job era el hombre más rico de la región? Lo tenía todo. Hijos, esposa, dinero, respeto. Lo tenía todo. Y todo se le fue quitado. Y le dijo Satanás a Dios, si tú le quitas todo, él te maldecirá.
Pongámoslo a prueba. Fíjese que le preguntaron al ángel, ¿de dónde vienes? Vengo de andar por ahí, rodear la tierra, en pocas palabras, en busca. ¿Sí? Estoy buscando quienes te son fiel para confrontarte. Porque es lo único que le quedó después de la derrota. Y se encontró a Job. Se encontró a Dalia. De pronto se encontró a Leónidas. De pronto se encontró a Nelly. A Giselle. Y fíjate que me encontré un hombre. Bueno, este hombre tiene todo porque tú se lo has dado. Y si tú se lo quitas, te va a maldecir. Bueno, cabe recalcar que yo estoy parafraseando. Obviamente todos conocemos la historia, ¿verdad? Que el Señor primeramente le preguntó, ¿conoces a mi siervo Job? Conocía las intenciones del enemigo de estar delante de él. Y después la conversación. Ok, este hombre se le quita todo. En el mismo día se le roban el ganado, en el mismo día pierde a sus hijos, 10 hijos. Si ya el dolor de perder a uno es casi insoportable, según cuentan, perder a 10 el mismo día no lo puedo imaginar. Y después se enferma. Una pequeña alergia, no sé si a ustedes les ha pasado, puede sofocarnos el día. Una pequeña alergia. Porque es aquello que uno anda, este hombre tenía sarna. Animal posiblemente, no humana. Sentado en el suelo, afligido, preguntándose qué había hecho. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En el suelo, ¿qué hice yo para merecer esto? Y de pronto se acercan 3, que lo único que llegaron a hacer los primeros 7 días es quedarse en silencio y afligirse junto con él. Y cuando llegaron a abrir su boca, solo fue para decirle, seguro tú tienes la culpa. Seguro hiciste algo malo, porque dice uno y empieza a rebuscar las palabras. Estoy tratando de ponerlo en la historia. Imagínense a Job sucio, lleno de cenizas, con llagas, sentado en el suelo, en el polvo, en la nada, con 3 hombres a su alrededor que lo único que sabían decirle era que él tenía la culpa. Y viene uno creyéndose muy erudito y empieza a decir, por mi experiencia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por mi experiencia que yo tengo con el Señor y una revelación que tuve en la noche, he sabido que al que le pasan cosas malas es porque hizo cosas malas. ¡Oh, qué sabiduría! No puedo creerlo. Sí, fíjense que de todo lo que le dijo terminó por decirle, estamos parafraseando, al que le pasan cosas malas, el que hace cosas malas le pasan cosas malas. Si no me lo ha dicho, no se lo creo. La intención no eran las palabras, la intención era herirlo. La intención no era que se escuchara muy importante, muy inteligente. La intención era que en cada palabra hubiese una herida más para Job de las que ya tenía, para poder botar su integridad. Este hombre había perdido todo menos la integridad. Y vuelvo y repito, la integridad, no estamos hablando de integridad en lo que usted cree. ¿A quién le cree? Hablamos algo de eso el domingo pasado. No estamos hablando de que si usted es bueno, de que si usted es malo, eso está para otro tema. No estamos hablando que si usted es inmoral, que si usted es pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cómo es Dios. Le dijo el Padre a Satanás, puedes tocar todo de él menos su vida, menos su esencia. No la tocó.
Hizo todo lo que pudo para poder botarle la integridad. Y de remate viene una mujer y le dice, maldice al Señor y hazme el favor y te mueres. ¿Qué le dijo este hombre? No seas necia. No seas necia. Aún en medio del dolor, yo me imagino que Job decía a sí mismo, no puedo creer que esto venga del Dios que yo conozco. Fíjese bien, Job conocía, y a esto quiero llegar, Job conocía tanto al Señor que se negaba a maldecirlo porque reconocía la misericordia y el amor del que estaba hecho el creador del universo. Conocía tanto la misericordia del Señor que se rehusaba y se negaba a creer que esto podía venir del Señor. Y no venía del Señor. Como todos los siervos y los grandes de la fe tuvo que ser probada y fue probada. ¿Y qué fue lo que venció? La fe. La fe, porque este hombre se recuperó y después tuvo ¿qué? 10 veces más de lo que ya había tenido. 10 veces más. De por sí que ya era rico, se hizo un emperador. Solo que no se autonombró. 10 veces más. Y yo digo, si nosotros somos el reflejo del uno, un solo mediador entre Dios y los hombres, si usted y yo somos el reflejo de ese uno, ¿vamos a hacer el 40 menos 1 o el 40 más 1 que hunde la integridad de los demás? ¿Es usted la razón por la que los demás creen en el Señor al que usted está creyendo? ¿O la razón por la cual no van a creer nunca? ¿Es usted la clave en la vida de algunas personas? Yo he escuchado decirle, por ejemplo, a mi mamá, mucha gente, si usted no me ha dicho eso, tal vez yo hubiese tomado otro camino. ¿Sabe? Recibir esas palabras es reconfortante. Porque a pesar de todo lo que usted crea que está mal en su vida, o puede ser que sí esté mal, pero eso no es mi problema, ese es su problema con Dios. A pesar de todo eso, usted es la clave para que el mundo crea. ¿O no fue la comisión id y hacer discípulos en todo el mundo? Id, o sea, ustedes, cada uno. Vea, vamos a Lucas. Lucas capítulo 18. Del versículo 9 en adelante. Amén. ¿Lo tienen? Yo quiero que lo lean. Necesito que lean esto. Lucas 18, 9 empieza. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno era santurrón y el otro era pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuche bien y lea. El versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Habían 2 hombres, uno oraba como el que se lo merecía todo, y el otro sabía que no merecía nada. Y delante del Señor lo único que tenía era la integridad de creer en Él.
no creía en sí mismo, ni para una cosa, ni para la otra. Esta es una espada de doble filo, porque cuando hacemos mínimo el pecado, tenemos personas que abusan de la gracia. Pero nada más dejo ahí eso porque ese no es el tema. El tema es que habían dos hombres. Uno decía, para ser como Martín, gracias a Dios que soy Irene. Así, en pocas palabras. O sea, el publicano bien le pudo haber dicho, hermano, te estoy oyendo. Sí, o sea, él quería que escuchara, que era una nada y que él sí estaba delante del Señor. Es una actitud que el cristiano no puede ni debe de tener. Fíjese bien, aquí mencionó algunos de los pecados en los que nosotros muchos nos fijamos. Y dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Sí, el que robó, el que hizo injusticia, el que fue inmoral, ni como este. Pocas palabras, este que es el más pecador de todos. Dice la primera línea del 11, el fariseo oraba consigo mismo. O sea, que el fariseo estaba hablando consigo mismo. No estaba teniendo una comunión, no había comunión. Él oraba para sí mismo, para su ego, para su orgullo. ¿Por qué digo y me centro mucho en este tipo de temas? Porque necesitamos una iglesia que lo que tenga en mira es que la gracia del Señor llegue a los demás, no de qué manera va a llegar. Amén, amén, aleluya. A usted no le importa de qué manera va a llegar. Ni tampoco le incumbe el tipo de pecado que está siendo perdonado, ni de qué manera esa vida está siendo transformada. Su deber es ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando lo que Dios ha hecho en su vida. Amén, aleluya. O sea, usted no puede orar y decir, Señor, gracias, porque yo estoy aquí y otros están allá. Busqué cómo ir allá y traérselo aquí. Amén, aleluya. Esa es la misión. No puede ser que estemos en el templo pensando en lo bueno que somos y no en lo que deberíamos de hacer por otros. ¿Por qué 40 menos 1? Porque usted es la clave, aunque el mundo se merece, aunque nosotros no los merecíamos. Se restó 1 para poder preservar la vida. Porque a través de 1, que es el mediador entre Dios y los hombres, a través de ese 1, esa era la clave, ese era el hombre. Eso era lo que faltaba. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Jesús. De entre toda la lista de pecados que usted pueda ver en los demás, la diferencia es Jesús. Usted no le puede decir al Señor cómo va a dar Él misericordia. Hoy hemos hablado de cuando Pedro y Jesús iban caminando, y si no me equivoco, Juan se pegó, se coló, iba ahí cerquita, y Pedro muy empoderado preguntó, Señor, ¿y este qué viene haciendo aquí? Mire, a mí me gusta la manera despectiva y educada que el Señor le contestó. Y le dijo, ¿y a ti qué? ¿Y a vos qué te importa? Que vaya pegado él a mí, por mucho que tú te creas algo. Sí. Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Respondió más Pedro. Se fue Juan. Los dos empezaron a caminar con el Señor. No es que quién va adelante, no es quién va atrás. El punto es que vayamos cerca de Él. No se fije en el caminar de los otros. Póngale atención a sus piecitos por donde es que van caminando. Porque usted no puede ser el 40 más 1.
Usted tiene que ser el 40-1. La clave en la vida de cada persona para que se acerque más a Jesucristo, no para que se aleje más. Decíamos al principio, una cosa ha hecho la diferencia en muchas situaciones de nuestra vida. Un latigazo podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es que se resta uno. Jesús hizo la diferencia entre su vida y su muerte. Y le dio vida, no le dio muerte. No podemos vivir destilando muerte todo el tiempo. O sea, yo entiendo que tal vez estos sean temas cansones, pero son temas necesarios, porque me parece que a la iglesia a veces se le pierde el objetivo. Y es que le dijo, pon los ojos en Jesús. ¿O por qué se hundió Pedro? Porque miró primero a toda la tempestad que tenía a su alrededor. Le damos el crédito, porque por lo menos dio 3 pasos en fe y se hundió. Pero nadie más caminó sobre el agua después del Señor, ¿o sí? Y a veces miramos que en alguien está la gracia del Señor y la misericordia del Señor, y de pronto falló y cayó. Y nosotros como que ya, se cayó de mi pedestal. Tenemos mucha esa frase, se cayó de mi pedestal. ¿Y quién es usted para tener pedestal y vivir poniendo a la gente en pedestales? El Señor extendió su mano y lo sacó del agua. Si nosotros somos el reflejo del Señor, extendemos la mano y la metemos donde sea para sacar a la gente y llevarla a Jesucristo. Lo subió a la barca. Si está escuchando la revelación del Señor a través de las palabras. A veces creemos, y esto mucho sucede en los ministros. Comentábamos un caso de un jovencito y me identifico por lo joven, me identifico por lo predicador, me identifico por lo ministro, me identifico con este joven y no voy a mencionar su nombre porque es muy conocido, pero me identifico con él por la pasión que él tiene por Jesucristo. Y pasó lo siguiente, su papá le fue infiel a su mamá, pastor de una iglesia también. Por 10 años tuvo un amante. Obviamente, esto terminó el matrimonio, la familia se separó, la iglesia cayó y el jovencito tenía mucho potencial y empezó a predicar, fundó su propia iglesia, tiene mucha pasión por Jesucristo, tiene mucha pasión por el Señor. Tenía una novia, no se había casado y fue un crítico tajante de su papá. Empezó a enaltecerse a sí mismo de que él nunca jamás haría el pecado inmoral que su papá hizo. Sucede que tiempo después, el joven se junta con su novia antes de casarse. Esto lo llenó tanto de culpa por lo que había dicho, que la iglesia se cayó. Yo me atrevo a decir, y no es porque yo también sea joven, predicadora y apasionado por el Señor, pero yo me atrevo a decir que el problema no fue el pecado. El problema es que no había gente que lo levantara. Porque Abraham mintió 2 veces de que Sara era su hermana y no su esposa, y no dejó de ser el hombre de fe. Porque Pablo fue asesino de cristianos y terminó siendo uno de los apóstoles más grandes. Porque Jacob fue mentiroso y robó la primogenitura, pero fue bendito al fin y al cabo. Porque Noé se emborrachó, pero de él vino la simiente. Porque Rahab fue prostituta, pero de ella vino la simiente. Porque David adulteró y no por eso dejó de ser el amigo de Dios. Y podemos seguir con los ejemplos. Y seguimos y seguimos y seguimos.
pero no había la gente, la clave necesaria para levantar a este muchacho. Porque si no, la Biblia no dijese, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. ¿Sí? No estamos hablando del pecado, ni lo estamos justificando. Estamos hablando que no importa, porque somos seres humanos, porque erramos, porque pecamos, porque vienen las consecuencias. Lo que importa es mantener la integridad de creer en el Dios que dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanto. Camina sobre el agua y cuando dejó de caminar extendió su mano para levantarlo. El mismo que volvió un asesino en apóstol después de 14, 13 años de entrenamiento. El mismo que cuando resucitó también se trajo a varios y fueron resucitados. El mismo que extendió misericordia a aquella mujer que le dijo, si es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y extendió misericordia. ¿Por qué extendió misericordia? Por la integridad que esta mujer tenía, porque lo conocía, por la fe que ella tenía. Y muchos se centran en las palabras de Jesús, donde Jesús dijo, yo no le puedo dar de comer a los perrillos. Le vengo a dar de comer a los hijos. Y se ha debatido de miles de maneras esta situación. Y nadie se fija en que esta mujer insistía porque conocía al Señor. Porque sabía en quién estaba creyendo. Porque no solo había escuchado, había visto también. Y fue audaz y valiente en su fe. Y le dijo, Señor, sí, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué dijo el Señor? Conforme a tu fe, te sea hecho. Conforme a su fe, le sea hecho. Porque una sola cosa es la que le vale a usted en esta vida. La integridad de lo que usted cree. La persona en la que usted cree. Terminar de creer lo que usted ha visto en su vida, que el Señor ha hecho. 40 menos 1 es echar a andar esa integridad y hacer lo mismo que el Señor hizo con usted. Hacerlo por los demás. Pero es que es adúltero. Tenemos mucho problema con ese tema. Pero es que es contra naturaleza. No fue enviado usted. ¿Mm? Pero es que hizo esto, hizo aquello. Y de hacer discípulos a todas las naciones. El Señor nos dijo, y me excluyen a fulano y a fulana, debido al pecado y al error que han cometido. A través de la historia en la Biblia, Dios se hizo experto en convertir pecadores a hombres íntegros. Desde que empezó, cubrió al pecador con pieles. ¿Sí? Desde que empezó. Usted lee la historia de principio a fin y se da cuenta que Dios se hizo experto en agarrar lo vil y menospreciado del mundo y exaltarlo para que el mundo fuese humillado. Y usted no puede estar excluido de eso. Usted tiene que ser parte de eso. En lo que el mundo no cree, en lo que el mundo no tiene fe, se supone que usted, como creyente de Jesucristo, debería de tenerla. Porque Jesús es el que hace la diferencia. Vamos a Tito.
Aquí Pablo le recuerda lo que éramos en otro tiempo. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, uno, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por uno, Jesucristo nuestro Salvador. 40 menos 1. Una cosa usted necesitaba para ser exterminado. Una cosa usted necesitaba y era justificable la razón para ser muerto en pecado. No se merecía la salvación. Sin embargo, Pablo viene y le dice, acuérdense que ustedes también estuvieron en ese lugar. Y a la larga estuvieron en ese lugar para tener la suficiente experiencia de sacar a otros de ahí. Úsenla y reflejen al uno, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y para terminar, porque ya estamos viendo el reloj, Colosenses 3. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Sed agradecidos. O sea, sed agradecidos. ¿De qué manera usted puede ser agradecido? Todo lo anterior. Vayan, tolérense los unos a los otros, perdónense, agárrense de la mano, salgan adelante. Recuérdense que en ustedes debe de reinar la paz para la que ustedes fueron llamados. Ustedes no fueron llamados a contienda. No fueron llamados a pleito, no fueron llamados a divisiones, fueron llamados a paz. ¿Y quién nos gusta? El ser humano, el bochinche, porque nos gusta la adrenalina. Y el nicaragüense tiene cultura de bochinche. Sí, fíjense que sí. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero el nicaragüense tiene cultura de bochinche. No se halla sin la adrenalina del bochinche. Porque tenemos expresiones como... Pero yo le dije, ¿usted cree que se escuchará bonito? Pero yo le hice, porque vos sabes cómo soy yo. Así es la nicaragüense. Si se ríen es porque saben que es cierto. Vos me conocés, haciéndole saber a la gente que lo poco que ha visto de carácter es lo que reflejó en el momento que le está compartiendo. O que pasaron las cosas. Porque vos sabes cómo soy yo. ¿Cómo? Tapudo, vulgar, corriente. A eso no fueron llamados. Ustedes fueron llamados a paz. Se supone que ustedes son el uno que hace la diferencia. Se supone que ustedes en la vida de los demás no son un azote más o un azote menos que pueda hundir su integridad. Porque así fue Jesucristo con nosotros. Así lo sigue siendo y ha prometido que así lo será siempre. Y que alcanzaremos la vida eterna. Y que hemos ya alcanzado la promesa del Espíritu de Dios, que dice el pasaje, abundantemente se nos fue dado. No fue una porción pequeña, le fue dado abundantemente el Espíritu de Dios. No sé por qué nos arraigamos a la cultura del bochinche. No sé por qué seguimos. Vos me conocés, pero no le dije nada porque yo me contengo. Deje de decir esas cosas porque no se escuchan bien en la boca de un cristiano.
Lo que se escucha bien en su boca es la paz, es la integridad. Demuéstreme cuánto usted cree en Jesucristo para poder alimentar mi fe y yo poder alimentar la suya. Ay, qué espiritual. No, no lo soy. Se lo digo porque yo he dicho esas expresiones. Porque la gente me conoce lo volátil e impulsiva que puedo ser. Pero sí le puedo decir que de 5 años a esta parte ha habido un gran cambio. Y el cambio que Cristo ha hecho en mí, como dijo el apóstol, lo que Cristo ha hecho en mí es de lo que yo me enaltezco y me enorgullezco. Porque yo sola no lo pude haber hecho. Yo sola no voy a razonar y a recapacitar de esa manera. Tuve que tener y aceptar la abundancia del Espíritu de Dios en mi vida para poder cambiar muchas cosas y dejar de ser un latigazo más en la vida de los demás para ser uno menos. Y poder nutrir su fe así como la mía se nutre también. Damos toda la gloria y la honra al Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Pónganse en pie. Yo sé que los temas de carácter y de actitud y de lo que podemos ser en la vida de los demás son temas algo incómodos, tal vez algo espinosos, yo sé que sí. Pero lo que yo quiero recalcarle es que Jesucristo fue un latigazo menos en nuestra vida. Vino a hacer bondad. El Hijo del Hombre vino a servir, no para ser servido. Vino a darlo todo por usted. Vino a darlo todo por mí. Echa a un lado la culpa. Y sí sabemos que esto es un proceso y que es difícil, pero venga delante del Señor para recibir misericordia, no para merecérsela, porque usted no se la merece. Venga con una actitud, no de culpa ni del pobrecito yo. Venga con una actitud de aquí estoy, Señor, dispuesto a cambiarlo todo por ti. Me faltan cositas, unas que otras, pero aquí estoy delante de ti para ser lleno de ti y de tu misericordia. Recuérdese de lo que el Señor es para su vida, no de lo que usted puede hacer, porque no es justicia de obras, es justicia de la misericordia del Creador del universo, para con usted especialmente. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento en el que hemos recibido tu misericordia. Agradecemos, Señor, porque tenemos conocimiento de que tú nos amas y hemos podido ver en medio de las dificultades que tú has sido Dios en nuestras vidas. Hoy echamos a un lado la culpa y nos llenamos de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón. El mismo que queremos aprender a extender a los demás. Hoy ponemos nuestro corazón sobre la mesa para ti. Nuestro ser te lo entregamos. Sabemos que entre la línea de la muerte tú decidiste salvarnos. Y te hemos conocido. Y por lo que te hemos conocido, hemos sido libres. Tú dijiste, y conoceréis la verdad. Te hemos conocido, Señor, hemos comprobado que creerte a ti ha sido la clave para tener la vida. Hoy estamos delante de ti para recibir tu misericordia, para dejarnos enseñar. Abrimos nuestro corazón delante de ti y nuestra mente delante de ti. Y hemos decidido dejarnos llenar de ti abundantemente. Hoy te entregamos todo de nosotros y nos dejamos enseñar cómo ser un 40-1 ante el mundo. Y nos postramos delante de ti, porque hemos creído en ti, Creador del universo. Agradecemos toda la paz que nos has dado, a la que fuimos llamados. Y hoy nos dejamos enseñar por ti, Espíritu Santo. Y nos llenamos de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejo en este lugar a nuestra hermana.